Hola. Bueno, tengan todos muy buenas noches. La Asociación de Derechos Humanos de Cañada de Gómez tiene el gran honor esta noche de tener con nosotros a Félix Díaz. No paro de emocionarme. Queremos agradecerle profundamente que vino a esta localidad por todo lo que significa Félix Díaz para el país, para la nación, para su gente y para nosotros. Es nuestro deber como institución defender los derechos de todos y también de los hermanos indios, como se llama él indio. Bueno, le damos la bienvenida. Decir lo que es Félix Díaz ya lo conocen todos. Es importante escucharlo a él, no lo que pueda decir yo. Un fuerte aplauso para él. Bueno, agradecerles nuevamente por esta oportunidad de poder estar con ustedes y contento por este día que me tocó vivir con ustedes y me siento así muy confortado de poder volver a tomar el camino que inicié hacia esa búsqueda de un horizonte mejor. Yo venía desde Formosa pensando en las actividades que tengo, que son muchísimas, y es muy agotador, pero vale la pena hacer este camino. Porque anteriormente nosotros decíamos que era caminar por un desierto. Éramos seres que no existíamos. Hemos sobrevivido en muchas de las dificultades que pasaron en nuestros pueblos, la carencia de valor humano que la sociedad, cuando se enfermaba un indígena, parecería que no era un ser humano, el Estado que siempre se jactaba de la inclusión, que siempre justificaba de crear institutos para los pueblos indígenas. Estos institutos que se fueron creando son institutos que se han repetido en la época colonial, porque el ejército argentino levantaba como un mangrullo para controlar los pasos de los indígenas. ¿Cuántos son? ¿Cuántas mujeres? Niños, ancianos, porque era más fácil perseguirlo. Hoy, ese mangrullo que se traslada en la modernización, se crean estos institutos nacionales y provinciales para saber los indígenas con quién andan, con quién partido están afiliados, qué organización pertenecen. Sigue vigente, pero se modernizó y se usan los derechos jurídicos para poder justificar la no atención a los pueblos indígenas. Cuando se habla del tema de los derechos universales, nosotros creíamos que estábamos dentro de ese universo que le da protección a las personas humanas del mundo. Pero resulta ser que no estamos dentro de esa garantía. Cuando empezamos a reclamar los derechos, lo primero que nos manda es la policía y se crean nuestras causas penales. Porque parecería que pararse enfrente de esta injusticia no es bueno. Hace ya bastante tiempo que nosotros queremos decir desde nosotros mismos los problemas que nos afectan. La lucha indígena ha podido lograr crear leyes en la educación, en la comunicación, y también se creó leyes para garantizar los territorios y también la cultura de los pueblos indígenas.
pero ninguna de esas leyes funciona. No sé cuántas leyes tenemos como pueblo indígena y ninguna de ellas se aplica. Cuando el Estado empezó a manipular la figura del liderazgo, lo toman la imagen del cacique. La figura del cacique es una figura que no existe, es ficticio, pero lo tomo como algo ancestral. Cuando empecé a investigar esto, el mundo indígena no había así cacique. No sé de dónde viene esa palabra. Y cuando empezamos a analizar esta situación, nos encontramos de que era una mentira. ¿Por qué? Porque creyendo de que nosotros tomamos esa figura y empezamos a respetar. Y dice figura ancestral, tradicional. Entonces se crea la permanencia hereditaria de ese rango que el mismo Estado otorgó a los pueblos indígenas para seguir despojando el territorio. Muchos de esos líderes naturales fueron desplazados. ¿Por qué? Porque no responden a un sistema opresor. Entonces, aquel indígena que responde a la política del Estado, esa sí le daban una credencial, un sueldo, mínimamente para poder garantizar el bienestar de la familia. Entonces, esa palabra cacique se fue como fortaleciendo porque el mismo Estado es la que promocionaba ese título. Pero analizando todo este proceso de la investigación nuestra de la forma de organizar, encontramos que esas palabras estaban separadas, casi que. Entonces, cuando empezamos a discutir, tardó 3 días para debatir esa palabra. Entonces, volvemos como un retroceso de lo que era antes la figura del líder. Ustedes verán que lo que nosotros como humanos conocemos, las bestias, que son animales salvajes, que no tienen noción de lo que es el valor de la vida para nosotros. Pero el animal es el más ordenado, tiene su líder. Y ese líder se llama Ashek, que es el que protege. Entonces los indígenas cazadores, cuando ven ese líder de cualquier manada, sea aves, animales, reptiles, se lo respeta y lo toman como algo sagrado. Porque ese líder, si vos le notás, las manadas se esparcen y no tienen dirección. Porque ese líder es que orienta y también previene los riesgos que se pueden ocasionar. El mundo indígena era así. El líder del pueblo indígena es Kanase, que es como una estaca clavada, o sea, no está clavado, está sostenido por el suelo y está sostenida por cuerdas. Esa estaca solo no puede pararse y las cuerdas solas tampoco no pueden sostenerse. Entonces tiene que estar unificado con el pueblo, el líder, para que se le proteja y el pueblo le rodea para que no haya superioridad. Toda esta forma tradicional de organizarse no había primero
segundo, tercero, era una palabra de Komi. Komi es nosotros. Esa palabra que era común entre los pueblos indígenas, no había un líder, eran todos líderes. Cuando se discutía, se respetaban las opiniones de las demás personas, sean niños, jóvenes, ancianos, como para poder poner en orden los problemas que surgen dentro de las comunidades indígenas. Todo este proceso, las religiones evangélicas manipuló ese liderazgo y se fortaleció esa figura ficticia que es el cacique, y se deja de lado esta naturalidad de liderazgo, el Karasé y el Karatabla, como es el segundo jefe del grupo. Este proceso que nosotros venimos haciendo fue un proceso muy duro, pero en tan corto tiempo, desde 2010 hasta ahora, hemos logrado dar visibilidad a la problemática indígena a nivel nacional. Y hemos empezado con un grupo de 40 personas, entre jóvenes, ancianos y mujeres mayores y hombres mayores, de la cual dimos vuelta a esta situación. Y hoy somos un pueblo más mirado ante el mundo. ¿Por qué? Porque nos paramos delante de todo, decir que nuestro origen descendemos de un pueblo que ha habitado siempre en este continente. Nunca fuimos a emigrar en una ciudad, a otro país. Nosotros nacimos, vivimos y morimos en el mismo suelo, en el mismo territorio. Es difícil desarrollarse, pero como esa negación de que un joven quiere vivir dignamente, quiere estudiar, quiere trabajar, quiere tener las cosas como son, abandona y reniega su identidad cultural. Pero estando en la sociedad, cuando se enteran de que es un indígena, lo discriminan. Entonces no soporta esa discriminación, vuelve a su territorio y vuelve a empezar nuevamente su vida. Y se meten en las religiones, se meten en los partidos políticos, buscando esa oportunidad que no está en ninguna parte. Porque esa oportunidad está en cada uno de nosotros y no lo estamos encontrando, porque creemos que el resultado de esa búsqueda está en otras personas. Cuando uno encuentra consigo mismo de valorar a sí mismo, uno se da cuenta que la solución está en nosotros. No está en un partido político, ni las religiones, ni el otro, sino está en cada uno de nosotros. Si tenemos confianza con nosotros mismos, podemos confiar en el otro. Entonces esa confianza mutua se puede construir algo mejor para todos. Este proceso que venimos realizando es un proceso muy duro, porque nos atacan de diferentes lados. Muchas veces el gobierno que está de turno cree que somos como perturbadores de la paz social. Cuando se despojó nuestras tierras en el año 2007, el gobierno de la provincia despojó alrededor de 2.042 hectáreas de las tierras ocupadas por la comunidad Hmong, estando vigente la ley 26.160, que fue creada por este mismo gobierno nacional, donde
se pensó de poder garantizar la devolución de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas. Entonces prohibía cualquier acto procesal administrativo de poder desalojar a las familias indígenas en ninguna parte del país. No importa que si es una familia indígena que está ocupando ilegalmente un terreno, el Estado tiene la obligación de resolver, trasladarlo o comprar el terreno y le entrega a las familias indígenas. Pero esto pasó lo contrario. En vez de devolver las tierras, hemos sido expulsados por la fuerza policial, por la gendarmería, a través de una orden de un juez provincial que dio una orden de desalojar manifestantes que estaban apostados en la ruta nacional número 86, que no es jurisdicción provincial. La policía no puede actuar porque no le compete, es jurisdicción federal. Pero se violó esa jurisdicción porque los que estaban ahí eran indígenas. Cuando tratamos de exigir que muestre la orden judicial si estaba destinada para el desalojo de la ruta o allanamiento de nuestras casas, no se exhibieron ninguna de esas órdenes. Solamente entraron, nos pegaron, mataron a un hermano y también agarraron a criaturas y metieron preso. Un día martes, miércoles, jueves, recién aparecieron 8 niños que estaban secuestrados después de la represión. Y un hermano que fue golpeado brutalmente, Samuel Garcete, estaba tirado en la ruta casi 3 horas, sin asistencia médica. Y ese hermano ahora está en silla de ruedas. Las mujeres indígenas que han sido golpeadas, le quebraron, una de las hermanas le quebraron la pierna. Una anciana que tenía 78 años fue brutalmente golpeada. Pasó esto porque nunca nos cruzó en la mente de que íbamos a ser reprimidos. Porque escuchábamos en aquel entonces los discursos del presidente Néstor Kirchner cuando decía: a partir de ahora no se puede usar la violencia a reprimir, sino el mecanismo a resolver a través del diálogo. Entonces nosotros leíamos mínimamente la manifestación en el corte de Gualeguaychú, que duró creo que 3 años. Entonces creíamos que esa mirada que nosotros teníamos podía pasar así, que iba a haber un diálogo con nosotros, y todo fue contrario. Nos quemaron nuestras casas, 17 casas quemaron, la policía de la provincia, la Gendarmería Nacional. Los manifestantes indígenas tenían sus bicicletas apoyando en los árboles alrededor de nuestras casas, agarraron la bicicleta y tiraron los ranchos quemados, rociados por gasoil. Y después de eso, cuando escapé de esa represión, me tuve que meter en el monte para poder escapar de esa muerte, porque yo escuchaba el grito del comisario general Muñiz, decía: mátenlo a Félix, no le dejen escapar a Félix, no lo detengan, mátenlo. Y uno, cuando no tenemos esa experiencia de vivir en esa guerra, nos encontramos así como choqueados, porque no sabía si mis hijos estaban vivos, mis hijos también no sabían si yo estaba vivo, porque había armas de fuego de por medio.
había caballos, civiles, periodistas. No había ninguno que defendía a los indígenas, todos actuaron en contra de nosotros. Entonces, nos escapamos de esa represión, nos trasladamos a Capital Federal porque creíamos que era un lugar indicado para poder exigir justicia. Y estuvimos casi 5 meses acampando en medio de los 2 poderes, o sea, los 3 poderes: poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. Y nadie se animó a responder el reclamo de los pueblos indígenas. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra existencia, nuestra presencia como pueblo indígena, no está todavía visibilizado como seres humanos. Y nos cuesta creer esto, porque a nosotros se nos conquistaron, nos impusieron una civilización y nos dominaron. Y después nos preguntamos, ¿en qué país vivimos? ¿Dónde está la justicia para investigar y sancionar a los policías que hicieron y cometieron este horror que estoy relatando? Usted no se imagina ningún policía sancionado, separado, investigado de esa represión, ninguno. Solamente los 32 indígenas imputados. Y esa imputación, el responsable de toda esa desgracia, soy el culpable. Y la condena que a mí me imputan sigue abierta, pero los policías gozan de libertad, los gendarmes que también participaron, no hay ningún sancionado. Entonces, ¿de qué integración se habla? ¿De qué derechos humanos se habla cuando se dice que todos somos iguales? ¿Qué podemos hacer para poder tener los mismos derechos que cualquier ciudadano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Huir del país? ¿O morir o eliminarnos físicamente entre nosotros? Por eso estamos preocupados por esta situación de violencia. Hasta ahora el Estado está en una situación de silencio, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Tenemos diálogo con el gobierno nacional, pero la respuesta no está. Por eso nosotros no nos preocupa esta elección que se aproxima, porque tuvimos ya experiencia en el 2011. Creíamos que al pasar la elección general alguien se anima a tomar este problema y defender los derechos indígenas. Ahora estamos en una etapa electoral que todos pelean para llegar a ocupar una banca, y los problemas indígenas siguen. Ojalá que los legisladores que se candidaten pongan en su agenda política que los derechos indígenas se apliquen, y que los gobernantes entiendan de que esta lucha es por la vida, no de un partido político, ni de la oposición, ni del oficialismo. Lo que queremos es vivir dignamente. Esta dura situación que estamos pasando lo pasa con los hermanos Wichí, los Pilagá. Nos matan en la ruta, en los hospitales. No tenemos garantía de poder decir que vamos al hospital y volvemos sanos. Muchos de los indígenas que fueron internados
y le llevan a su casa cadáver, le vacían, le sacan los órganos sin autorización de los familiares. ¿Cuánta injusticia? Pero nosotros siempre tenemos la esperanza de que esto se va a cambiar. Y ese cambio depende de nosotros. Porque nosotros sabemos que la vida no se puede negociar. Los derechos del ser humano, las leyes no se negocian. Y queremos que los gobernantes nos entiendan de que hay un derecho que garantiza nuestra vida y ese derecho queremos que se aplique. Por esa razón no queremos negociar con los gobiernos, porque queremos que se apliquen los derechos para que se garantice nuestro desarrollo como pueblo indígena, porque si nos dan la libertad de organizarnos, de poder colaborar la construcción de este país, con gusto trabajaremos a la par de los gobernantes, municipios, gobiernos provinciales, gobierno nacional. Siempre estamos dispuestos a colaborar y dar aporte desde nuestra mirada como indígena. Y ese aporte creo que va a servir mucho si es que se acepta nuestra propuesta. Todo este proceso que venimos haciendo no es un proceso de aspirar poder para gobernar, poder para dominar, sino tener poder para dar vida a la vida. Porque nosotros, lo que más nos preocupa siempre es nuestros mayores. Para nosotros, vivir al lado de un anciano es un privilegio, no es una carga. Muchos de los hermanos que llegan a una edad, por más pobre que sea, pero siempre cuida a sus mayores. Y ese mayor para nosotros es nuestra riqueza. Y esa riqueza lo estamos tratando de mantener porque nosotros no miramos el anciano como un material descartable. No queremos entregar a otro que se haga cargo, porque ese anciano es lo que nos dio la posibilidad de existir. Pero muchos creen que deshacer a un anciano resuelve el problema, pero es ahí donde uno niega su origen, su identidad, sus ancestros. Los pueblos indígenas no. Por eso que la riqueza que está en el pueblo indígena está intacta. Moralmente, los pueblos indígenas son la garantía de poder mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de este mundo. Porque la vida no es nuestra. Hay un Dios que nos dio esta vida. Y ese Dios está en todas partes. No es un solo Dios. Para nosotros, los dioses que nos protegen y están también nuestros ancestros, nuestros familiares que ya se fueron, que no están muertos, ellos están con nosotros. ¿Por qué? Porque lo tenemos acá en el corazón, adentro del corazón, y nunca van a salir de ahí. Por eso no lo consideramos muerto. Eso es lo que nos da fuerza. Eso es lo que nos motiva a seguir luchando. Las experiencias que hemos tenido, adquirido gracias a la posibilidad que ustedes nos permitan relacionarnos y aprender de ustedes, lo estamos usando para poder hablar desde el lenguaje de ustedes y que ustedes nos entiendan y que nosotros podamos entender a ustedes.
Entonces, esta ventaja que hoy estamos teniendo creo que es el mejor momento de construir un mundo mejor. Porque manejamos el mismo lenguaje, entendemos el mismo valor del ser humano. Entonces nos ofrece esta oportunidad de poder entendernos y poder tolerarnos, que es la gran oportunidad que tenemos. Nuestro país no depende de nuestro gobernante, depende de todos y de cada uno de nosotros. Porque nuestros gobernantes lo único que se dedica es pelearse, robar la riqueza del pueblo. Y nosotros somos espectadores de ese robo que se está haciendo. Nos quejamos y muchas veces participamos por el silencio que hacemos sin decir nada. Yo les invito a todos ustedes que confíen en ustedes mismos. Anímense, yo sé que muchos de ustedes están haciendo esta tarea en defensa de la vida. Yo sé que todos hacen lo posible para cambiar esta historia. Y esa lucha que ustedes tienen, nos sumamos como pueblo indígena y debemos trabajar para que estas cosas se puedan cambiar. Yo estuve aquí en Rosario en el año 1978. Estuve en el servicio militar obligatorio. Yo fui parte del operativo que custodiaba la selección argentina en ese momento, el primer mundial. Aprendí muchas cosas. También vi cosas injustas. He visto muchas muertes que produjo ese gobierno que se instaló en el poder a la fuerza. Ojalá que esa historia no se repita, que seamos conscientes de que ese logro que la sociedad pudo sacar encima, esa injusticia, lo cuidemos entre todos. Que no vuelvan los militares a gobernar. Y que no nos quejemos la falta de la policía o de la falta de seguridad, porque nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros. Me sentía tan dolido cuando participé en la marcha el 24 de marzo de este año, en Plaza de Mayo. Las organizaciones sociales que se confrontaban, se desafiaban entre los militantes. Uno está con el gobierno, otro a la oposición, y todos estamos celebrando ese día 24 de marzo, histórico para la humanidad. Queremos festejar, pero con mucho miedo. Entonces yo decía, antes nos quejábamos de la dictadura, de la policía, de la gendarmería, y ahora, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que queremos? Esa libertad tan anhelada de todos nosotros, estamos desaprovechando de entendernos entre nosotros, los civiles, los cristianos, los gobernantes. Pero ¿quién va a escuchar a un indígena? La verdad es que para mí, estando acá, es como me siento, como confuso en todas las cosas, porque estoy transmitiendo a ustedes nuestro padecimiento. ¿Y qué pueden hacer ustedes? Ustedes no son nuestros gobernantes, son nuestros amigos, conocidos, que tratan de entender esta lucha. Y ojalá que este mensaje
le llegue a las autoridades que tienen competencia en el tema, no descargando la bronca con ustedes, porque no corresponde. Pero gracias a cada uno de ustedes por la tolerancia y la comprensión de esta expresión que sale desde el corazón. No estoy inventando estas cosas. Y yo creo que cada uno de ustedes entienden perfectamente de que el tema indígena es una deuda pendiente. Porque no tenemos derecho al acceso al agua, no tenemos acceso a la salud, no tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos a través de la educación pública. Nosotros también queremos que nuestros hijos se formen profesionales. También queremos que nuestra gente cumpla una función dentro del espacio público, porque también queremos dar aporte desde nosotros. Entonces, mi deseo es que en algún momento, cuando nos sentamos a discutir una política que nos incluya a todos, que respetemos nuestros orígenes, porque no todos pertenecemos a un mismo país, tenemos diferentes orígenes. Hay mucha gente que viene de otro lado del mar, buscando una oportunidad, pero son seres humanos que quieren tener libertad, quieren tener dignidad, de tener trabajo, de tener oportunidad, y llegaron hasta acá. Yo quería manifestarle, ayer escuchaba el discurso de la señora Presidenta de la Nación, donde sale a hacer una defensa a un militar que mínimamente está sospechado por haber participado de la represión, pero no la he escuchado en ningún momento hablar sobre los derechos que ustedes están solicitando, que están pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Ni una sola mención a esos derechos que les corresponden. Un gobierno nacional que ha levantado las banderas de los derechos humanos y permanece en este silencio total. Ahora, usted en una parte del discurso decía que estaba en el diálogo con el gobierno. A mí me gustaría saber con quién del gobierno mantienen ese diálogo, porque no he escuchado a nadie hablar por parte del gobierno, ¿no es cierto?, con respecto a eso. Y una segunda pregunta, usted hace poco tuvo una entrevista con el Papa Francisco. Nos gustaría saber qué le ha manifestado, qué le ha transmitido el Papa, y si ofreció su intermediación para poder avanzar sobre lo que ustedes están reclamando desde hace muchísimo tiempo. La presidenta, según dijo el ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue el responsable de resolver los problemas puntuales que hemos planteado, el tema del DNI, el tema de las organizaciones que se conformarían, y también el tema territorial y la cuestión social que tenía que ver el tema de asistencia médica a los hermanos que fueron víctimas de la represión. Y después de eso tuvimos un contacto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y después estuvimos hablando con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Salud Social, a través de una mujer que se llama Mirta Pulido, juntamente con Paula Robino. Y después, por último, al comienzo de este año estuvimos acompañando la intención del doctor Martín Fresneda, que es el secretario de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, donde fue
a visitar a nuestro territorio, que hemos hecho un convenio con él de que la visita tendría que ser 2 días, y fue a la provincia de Formosa y lo primero que hizo era visitar al gobernador, y el gobernador le llevó a otras comunidades que no eran nuestras. Entonces estuvo en nuestra comunidad 3 horas. Entonces nosotros reclamábamos al doctor Fresneda de que el compromiso que él asumió era ir a las comunidades para que los diferentes ministerios de la nación se hicieran cargo de la problemática en el área de salud, en el área de educación, en el área del RENAPER, que es uno de los problemas que sigue pasando, el tema de los DNI, y también el tema de salud, agua. Pero después, cuando volvió de Formosa a Buenos Aires, nunca más tuvimos más contacto, y creo que hasta ahora no hemos tenido la respuesta. Por eso yo digo que diálogos tenemos con el gobierno nacional, pero la respuesta todavía no fueron contestadas la necesidad de la población. A pesar de que nos dieron una personería jurídica nacional, número 499/11, inscripto por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hemos presentado proyecto de un emprendimiento productivo. Pedíamos tractor, maquinaria con implemento agrícola para poder explotar nuestras tierras a través de la agricultura que nosotros sabemos. Hemos presentado un proyecto para incorporar a hermanas que trabajan en el área de salud, que son promotores de salud, y después hemos presentado un proyecto para pedir un acompañamiento técnico a través de la agricultura familiar para la siembra de diferentes productos. Hemos presentado un proyecto para poder fortalecer el tema de un programa que denominamos promotores legales, para que nuestros jóvenes sigan aprendiendo los derechos indígenas que ya están incorporados. Ninguno de esos proyectos ha sido aprobado, ninguno, ni siquiera se está estudiando, se rechazó sin estudiar. Pero nosotros no nos quejamos, porque sabemos que seguimos insistiendo, porque lo que nosotros queremos es trabajar, porque ya no queremos que nos miren como pobrecitos, hay que regalarle esto, lo que queremos es trabajar. Bueno, referente con la visita que hemos hecho con el Papa Francisco I, nuestra inquietud que hemos llevado al Vaticano era que interceda a la Presidenta de la Nación un diálogo con los líderes indígenas del país, porque nosotros estamos preocupados por el tema de la malversación de fondos que fue destinado para poder poner en funcionamiento la ley de emergencia territorial, donde los indígenas tienen que relevar las tierras que están ocupando. Entonces el Papa se comprometió a interceder esa búsqueda de diálogo con el Estado, con los pueblos indígenas, pero creo que lo haría después de la visita del Brasil. Ojalá que sea así. Y la esperanza es eso, porque entendemos que el Papa es una autoridad mundial que también tiene poder de exigir al Estado que se haga cargo de esta garantía constitucional de atender los reclamos de los pueblos indígenas. Y lo que nosotros queremos que también nos entiendan de que nosotros vivimos acá, que muchas veces nos dicen los dueños de la tierra. No somos dueños de nada, somos parte de la tierra. Nosotros no somos dueños de nadie. Somos seres humanos que convivimos y compartimos con las diferentes especies del planeta. Un mundo sano que queremos es que no se siga contaminando nuestro planeta, que no se siga contaminando nuestras aguas, que no se siga desmontando, que el futuro
sea esperanzador para que nuestros nietos, bisnietos puedan tener una vida larga. Porque si no hacemos nada, le vamos a heredar a nuestro futuro sin esperanza, un mundo contaminado. Y eso es lo que no queremos. Así que nuevamente reitero mi agradecimiento, la oportunidad de poder estar con ustedes. Esta mañana estuve con los chicos, después estuve con algunos medios, y agradecer de poder valorar mi presencia en este lugar, y ojalá que sigamos entendiendo y que ustedes nos conozcan. Así también nosotros podemos conocerlos mejor a ustedes a través de esa búsqueda de una hermandad, porque todos somos seres humanos. Cuando damos el mensaje al mundo, lo que queremos que todos los que viven en este país tengan la posibilidad de tener un pedazo de terreno para edificar su casa, para que su familia pueda tener un lugar donde cobijarse, y que todos tengamos la posibilidad de una libertad plena, y que los derechos humanos sean para todos, que no sea para uno solo, un sector. Y ese es el anhelo que queremos, que los indígenas también sean incluidos en ese derecho universal que se menciona en los convenios internacionales, que Argentina adhiere y respalda esa Declaración Universal de los Derechos Universales de los Pueblos Indígenas. Ojalá que nuestro país lo tome en serio y que no tome como una propaganda, sino que sea una práctica de esos derechos que satisfaga a la humanidad, para que podamos crecer juntos, sin miedo, sin dificultad. Así que les deseo mucha suerte a cada uno de ustedes y espero que no le he podido ofender a nadie. Si he dicho alguna expresión fuera de lugar, les pido disculpas, porque me siento así como muy emocionado a poder estar con ustedes, y espero que la próxima podemos charlar con más tiempo y con más serenidad, para que podamos seguir entendiendo y seguir conociendo. Muchas gracias. Bueno, Félix, un placer recibirlo aquí en Cañada de Gómez en esta ocasión. Cuéntenos un poquito a qué se debe la visita suya en esta ciudad. Bueno, estoy acá porque ando muy interesado en el tema de la difusión del tema de la lucha de los pueblos originarios en Argentina, y tenía muchas ganas de ir visitando lugares donde nunca he escuchado nombrar, porque yo creo que el tema nuestro, muchas veces las personas suelo escuchar en la expresión personas comunes. Entonces esa expresión creo que no va en el vocabulario de todos nosotros como ser humano. No hay primera, ni segunda, ni tercera calidad, todos somos seres humanos. Entonces deberíamos trabajar para poder mirarnos y valorarnos lo que somos, para poder entender el valor de la vida. Entonces por eso estoy acá, porque me interesa también conocer a la gente, y me encuentro con gente maravillosa que me quedé sorprendido por la cordialidad y la amabilidad que me brinda de poder estar aquí en este lugar. La gente ahora se está interiorizando más, había un gran desconocimiento de pueblos originarios. ¿Cuál es su opinión? Es porque yo creo que la falta de, no sé si madurez o
o la falta de interés de parte de la sociedad y de los pueblos indígenas de poder cruzarse y mirarse la cara. Y yo creo que ese desconocimiento no es casual, sino es producto del mismo sistema que ha oprimido a los pueblos indígenas, tratando de ocultar la existencia de estos pueblos milenarios que ha habitado en este continente, y aún ha sido como una campaña financiada de parte del gobierno argentino. Aún existimos, quiere decir que nosotros somos un pueblo intacto, tenemos nuestra propia forma de organizarnos y nuestra forma de pensar y ver las cosas a través de la mirada del pueblo indígena hacia el futuro, que lo que a nosotros nos preocupa el tema de la contaminación ambiental y el maltrato que nosotros damos a nuestra madre tierra. ¿Cuál es el beneficio de ocultar o de no mostrar, digamos, parte de nuestra cultura como son los pueblos originarios? La verdad que toda nuestra existencia, creo que producto de la misma educación, nos impusieron un pensamiento que no es nuestro, es como nos disfrazaron. Y ese disfraz queremos dejarlo y ser nosotros los naturales, de poder mostrar ante el mundo de que ya no queremos que nos pongan los nombres, los pensamientos, las expresiones. Nosotros queremos actuar a la manera nuestra, a través de la misma naturalidad. Entonces yo creo que estos años que hemos podido aprender, que sabemos que hay derechos humanos que se dicen universales, y entendemos que el universo es de todo, pero lastimosamente dentro de ese universo no estamos incluidos. Por esa razón reaccionamos, porque queremos que la justicia nos miren como ser humano y no como indígenas pobres o inútiles, sino que nos miren como ser humano, que también necesitamos relacionarnos con la sociedad para poder tener una vida digna, de poder formarnos y también articular para que podamos también dar aportes sobre nuestra existencia a través de nuestra propia experiencia de vida que tenemos durante estos 500 años de persecución, de muertes. Y yo creo que hoy es el momento de que el indígena tiene que hacer el esfuerzo de poder compartir a la sociedad lo que es la vida de un pueblo indígena que vivió y vive históricamente en diferentes puntos del país. Recién decía que no nos pongan los nombres. ¿A qué se refiere cuando mencionaba esto? Es porque fíjense que el tema como ejemplo, el tema del nombre de nuestro pueblo, anteriormente nos llamaban el Toba. Y ese nombre fue impuesto por los criollos del Paraguay, decían el Toba, que es la cara, el Tobatawí, Tobajatá, cara de tonto, cara dura, Tobayá, cuñado. Entonces esa expresión de burlas que se naturalizó entre nosotros porque creíamos que era la forma de poder soportar esa discriminación que tiene el civilizado, el intelectual, que dice que el indígena no es un ser humano, y para convertirse en ser humano tiene que bautizarse en una iglesia evangélica o la iglesia católica para que se deje de ser hijo del diablo. Detrás de esta evangelización nos quitaron nuestras tradiciones, nuestros propios valores, medicina, nuestros médicos, nuestras parteras, que fueron desapareciendo por esta imposición de la sociedad de querer incluir en como una civilización única, que no haya diferencia, pero el rasgo indígena creo que nunca fue aceptado, porque que somos diferentes y lo que nosotros queremos es que se respete esa diferencia, ser tolerante en todas las cosas como para poder avanzar y construir esta nación que es tan rica, que ha hecho muchas revoluciones para poder conseguir la independencia, y esa independencia creo que hay que cuidarla, mantenerla y sostenerla para que el futuro se siga mejorando la calidad de vida de los habitantes.
Recién usted mencionaba la religión. Hace pocos días, podríamos decir, fue recibido por el Papa Francisco. ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido? Bueno, nosotros como pueblo indígena fuimos a plantear al Papa sobre la necesidad de un diálogo con el gobierno nacional. Como vemos que es una autoridad mundial, el líder espiritual del mundo, entonces vemos en él la posibilidad de poder pacificar la relación entre el Estado y los pueblos indígenas para que no se siga oprimiendo a los pueblos indígenas a través de como imponer los partidos políticos o una ideología. Lo que queremos es que el Estado respete nuestra forma de organizarnos, nuestros valores, nuestro idioma, y que el Estado se haga cargo de garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas a través de la protección que debería tener a través de la justicia. ¿Usted logró, o por lo menos sigue en pie, una audiencia con la Presidenta de la Nación? Nosotros estamos a la espera en eso, pero si la Presidenta quiere destrabar esto, creo que lo único que tiene que hacer es dar un gesto solidario hacia los pueblos indígenas, no de un partido político, sino un gesto humano para entender y valorar la existencia de estos pueblos indígenas que aún espera que el intelectual entienda de que esta lucha no se trata de una lucha electoral, sino es una lucha de vida que tiene que prevalecer ese objetivo de defender la vida de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la situación hoy? Y la situación nuestra es una situación que aún estamos viviendo en una etapa crítica, porque a pesar de tanta lucha, no hemos podido lograr el 100% de la documentación de identidad de nuestros hermanos. Tengo un nieto de 13 años que no tienen DNI por producto de esta lucha, y muchos hermanos que no tienen DNI. Algunos han hecho trámite de beneficiarse a través de un DNI y no le está llegando, y también en el tema salud, que está complicado, y lo que queremos es resolver y terminar eso a través de la voluntad política. Este es un año político. ¿Piensa que quizás va a tener más repercusión su pedido? La verdad que esto no tenemos esperanza, porque esto nos pasó en el 2011. Creíamos que era el momento de resolver los problemas, pero pasamos cuando se eligió los presidentes y bueno, no nos da esperanza esta elección porque los problemas son iguales, y creo que las autoridades, cuando tienen voluntad de resolver este problema, lo resuelven. Si no quieren, no van a resolver nunca. ¿Qué pasa con aquella gente que se quiera unir a la causa? ¿Cómo tiene que hacer? Y tiene que acercarse y hablar con nosotros, ir a las comunidades, informarse más y entender de que la lucha es para la vida. No estamos queriendo adueñarse del país, ignorar la estructura del Estado. Lo que queremos es convivir con la sociedad, pero con ese respeto que nos merecemos.